Ya todos sabemos que Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún, en asociación con 3 o 4 delincuentes cibernéticos como Jochi Gómez, hacían y hacen todavía documentales, programas y reportajes basados en informaciones obtenidas de manera delincuencial por medio de hackeo, espionaje, interviniendo teléfonos, hackeando correos electrónicos y utilizando servidores maliciosos para acceder a miles de documentos privados de empresas y familias, para luego chantajearlos, extorsionarlos, y aquel que no cede a sus chantajes y no les paga los millones que piden, simplemente lo incluyen en uno de esos reportajes maliciosos que buscan también intimidar y meter miedo a los futuros extorsionados. Lamentablemente, Luis Abinader ha sido víctima de los ataques y las embestidas de esta banda delincuencial disfrazada de medio de comunicación, dedicada a la investigación periodística, y el presidente ha sido atacado doblemente, tanto como empresario y como político. El chantaje y la extorsión que ejerce la banda periodística SIN no siempre hace esos trabajos por dinero, o no siempre lo hace para cobrar a cambio de silencio, sino que muchas veces esos trabajos son pagados por adelantado por un grupo contrario, ya sea político, empresarial o militar, que quiere ocupar el puesto de su enemigo o de su opositor. Por ejemplo, si Kimberly Taveras es la ministra de la Juventud aupada por Josefa Castillo, lo que hacen los opositores a Josefa y a la misma Kimberly, a los que también les interesa ese ministerio en el mismo partido, es pagarle a estos programas de investigación para crear una campaña negativa y difamatoria en contra del incumbente actual para que termine destituido y luego yo ocupar ese cargo. Pero este mundo de la extorsión y el chantaje periodístico tiene infinitas modalidades y no es exclusivo de Alicia Ortega o de Nuria Piera, sino que se expande a una gran variedad de medios y periodistas a los que a veces se les paga por adelantado. Tal es el caso de Roberto Fulcar, quien utiliza a los medios y periodistas más importantes de este país para ejecutar la más agresiva y despiadada campaña negativa y difamatoria en contra del actual ministro de Educación, Ángel Hernández. Después que se aprobó el 4% a la educación, todos los ministros de educación que hemos tenido se han dedicado a robarse ese presupuesto, que ya está llegando a los 300.000 millones al año, en una institución que tanto lo necesita. Pero todos los ministros que han pasado por educación con esos cuartos, lo que han hecho es estructurar un proyecto presidencial desde Melanio Paredes, Andrés Navarro, Amarante Baret, etc. Pero el más delincuente y descarado de todos fue Roberto Fulcar, que por ser un profesor universitario y un académico, todos pensábamos que podía encaminar ese ministerio por senderos positivos y que nuestro nivel académico como país iba a pasar por fin de un cuarto de primaria. Pero resulta que Fulcar resultó ser el peor ministro de educación de toda la historia dominicana. Resultó ser el más corrupto, el más ladrón,
el más delincuente, incluso más que todos los anteriores combinados. Ese hombre manejó más de 600.000 millones de pesos y todo ese dinero se gastó en equipos electrónicos que nunca aparecieron y en el pago de periodistas y medios de comunicación, dizque para una supuesta transmisión de unas supuestas clases virtuales que no sirvieron para nada. Gran parte de esos 600.000 millones fueron utilizados por Fulcar para crear la estructura comunicacional y política más sólida y agresiva de todo el país, con el propósito de convertirlo en candidato presidencial del PRM para el 2028. Todo este dinero se le entregó en partida de 100, de 200, de 500 y hasta de 1.000 millones de pesos a periodistas y medios dominicanos. A Gómez Díaz, por ejemplo, le entregaron 1.000 y pico de millones, a Colorvisión 700 y pico de millones, a Nuria Piera 200 y pico de millones, a Alicia Ortega 100 y pico de millones, a Milagros Germán por su canal del Sol, que ni ella lo ve, le entregaron 120 millones, a Salvador Holguín, que dice él que tiene un canal de televisión, le entregaron 80 millones, a Dani Alcántara le dieron 200 y pico de millones, RCC Media 200 y pico de millones, a María Cela Álvarez le dieron 100 y pico de millones. Que me disculpen los que no mencioné porque son muchos, pero así de medio en medio y de periodista en periodista, Roberto Fulcar repartió más de 100.000 millones de pesos. El periodista que no quedó rico con la administración de Fulcar fue porque no quiso o estaba en Belén con los pastores. Por eso ustedes nunca van a ver un comentario negativo de ninguno de estos periodistas con relación a Roberto Fulcar, pero mucho menos van a ver un reportaje de investigación de Alicia Ortega y mucho menos de Nuria Piera. Queda mucho, Roberto Fulcar. Con el manejo a su antojo de un presupuesto tan grande, Roberto Fulcar no solo estaba construyendo su proyecto presidencial, sino que también estaba inyectando miles de millones a futuros candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes y regidores que responderían a él en un futuro en todo el país. Obviamente, la mayor partida le tocó a su hermano Julito Fulcar, quien hoy es diputado, pero con ese dinero del Ministerio de Educación se convirtió en un candidato a senador invencible en Baní y será el seguro senador de esa provincia para el 2024. Señores, el robo de Roberto Fulcar en educación era tan grande, tan avasallante y tan a la clara que llegó a convertirse en un monstruo que representaba un peligro hasta para el propio Luis Abinader. Para cortarle las alas y para impedir su avance, Abinader lo destituyó deshonrosa y humillantemente. Pero ya la estructura comunicacional estaba creada y esa es precisamente la estructura de medios y periodistas que el propio Roberto Fulcar está utilizando para atacar, difamar y destruir sin piedad al actual ministro de Educación, Ángel Hernández, que no es un santo. Está utilizando ese presupuesto tan grande para desviar fondos a su universidad, lo cual es un acto de corrupción y lo convierte en un corrupto también. Sabemos que Alicia Ortega, Fernando Hasbún y el grupo SIN entran en TOA
y delincuentes al fin son capaces de cualquier diablura, siempre y cuando les paguen sus cuartos. Esta campaña que inició Alicia en contra del actual ministro Ángel Hernández tiene sus raíces en los 6.000 millones que manejó Roberto Fulcar y los más de 100.000 millones que se le entregaron a periodistas, de los que a Alicia le tocó una buena parte. Cuando llegó Ángel Hernández a Educación, lo primero que hizo fue comenzar a recortar los gastos en publicidad, porque la verdad eran extremadamente exagerados. Con lo que se pagaba a periodistas en ese ministerio era suficiente y sobraba para hacer otro ministerio de educación. Cuando yo vi que este ministro comenzó a recortarle presupuesto a los medios de comunicación, yo dije, bueno, el ministro va a tener problemas, porque estos periodistas bocinas no pueden vivir un mes si no es pegados a la teta del Estado o a la teta del pueblo, que es el que termina pagando todos estos millones para que estos abusadores compren villas, yates y mansiones. Desde que Abinader nombró a Ángel Hernández, comenzaron los ataques de Alicia Ortega en su contra, y nos dimos cuenta que las cosas no andaban bien entre ese grupo y el Ministerio de Educación. Los vimos atacar el desayuno escolar, los libros de texto, el transporte escolar, los vimos apoyar las huelgas de los profesores, y ahora vemos cómo Alicia prepara una secuencia de reportajes para hablar de los contratos del ministerio con la Universidad UAPA, propiedad del ministro, en sociedad con otra ministra y un empresario importante de Santiago. Todo esto porque al grupo SIN le cortaron el agua y la luz en educación. Y es lo mismo que le pasó a Hugo Veras en el Intrant. Parece que Hugo se descuidó en el pago de la publicidad para el grupo SIN, porque el Intrant le estaba pagando pautas a casi todos los medios, menos a Alicia Ortega. Y el funcionario que no paga su cuota a este grupo, simplemente le crean una campaña diabólica hasta que se lo lamben, como le va a pasar a Ángel Hernández. Cuando Alicia sacó el caso de Hugo Veras, no contaba con la astucia de Jochi Gómez, quien había sido un delincuente asociado a ellos y que lo utilizaban para hackear correos y para acceder a sistemas contables de empresas. Entre Jochi Gómez, Alicia y Fernando hackearon cientos de correos y obtuvieron miles de documentos confidenciales de familias y empresas, entre los que se encontraban los Vicini, los Bonetti, los Corripio, los Brugal, los Bermúdez, y hasta los Abinader fueron afectados. Todo parece indicar que Alicia y su grupo quieren dinero, y mucho, del que Luis Abinader está consiguiendo para la reelección. Luis Abinader que se prepare, porque ya el plan de Alicia y su grupo está montado y vienen contra él. Parece que esta vez Alicia y su esposo quieren retirarse, o a lo mejor quieren expandirse, y lo quieren hacer a través del chantaje y la extorsión al presidente, como ellos han acostumbrado siempre. El primer fuetazo se lo va a dar Alicia con una lista de 12 personas, entre funcionarios, empresarios y militares de este gobierno, a los que se les ha retirado el visado americano por sus vinculaciones con lavado, narcotráfico y corrupción.
Aparte de esos 12, hay otros a los que también se les estará retirando el visado próximamente. Esos nombres, al igual que Manola TV, ya Alicia los tiene. Y los tiene desde hace semanas. Según se vayan acercando más las elecciones, Alicia va a sacar todos los papeles de todas las empresas offshore que tiene la familia Abinader en paraísos fiscales. Va a sacar el caso de la madrastra de Abinader que vendía visas dominicanas a terroristas en Valencia, España. Va a sacar las sociedades comerciales que tiene Abinader con empresarios vinculados al terrorismo, al narcotráfico, al lavado y a la corrupción. Y también va a sacar el caso de la cementera Santo Domingo de Luis Abinader, que tiene décadas operando en un parque nacional, una zona protegida en Asua, de manera ilegal y sin tener los permisos de explotación. Yo no sé si Luis Abinader y su familia están preparados para lo que les viene con Alicia Ortega, pero si yo fuera él, mejor decido enfrentar la situación de manera pacífica y entrego los millones que la pandilla S&N me pida para hacer silencio, porque la otra opción puede ser simplemente catastrófica.